Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio en este video al estudio de la integral definida. Previamente nosotros ya hemos trabajado toda la parte que nos va a ser de utilidad para poder comprender la integral definida. Todo eso ya se estudió. Ahora vamos a entrar y dar la definición de integral para que comencemos, ¿verdad?, a hacer los ejercicios. Entonces vamos a explicar la definición. Definición de integral definida. Primeramente dice, sea f de x una función definida en el intervalo cerrado a b y sea la partición dada desde x sub 0 hasta x sub n, puntos del intervalo cerrado a b, que determina una partición en n subintervalos de esta manera, x sub k menos 1 y x sub k. K corre desde 1 hasta n, con longitud delta x igual x sub k menos x sub k menos 1. Y sea t sub k un número que pertenece a este intervalo, al x sub k menos 1, x sub k. Entonces definimos la integral definida como desde a hasta b, este se llama límite inferior y este límite superior. Se lee integral, es una suma desde a hasta b de f de x y es igual al límite cuando delta x tiende a 0 desde k igual a 1 hasta n de f de t sub k por delta x. Y esto se define en la b como el límite cuando n tiende a infinito, el número de rectángulos tiende a infinito, desde k igual a 1 hasta n de f de t sub k por delta x. Esta es la definición de una integral definida. Bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora, una vez que hemos dado la definición, pues vamos a plantear un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Entonces el ejemplo sería el siguiente: calcular la integral de 0 a 1 de x aplicando la definición. Ya. Entonces partimos, ¿verdad?, que esta integral de 0 a 1 de x según la definición es igual al límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de t sub k por delta x. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es veamos la partición. Entonces fijémonos. Aquí tengo 0, que viene a ser el x sub 0. Luego tenemos el x1, luego tenemos el x2 y así sucesivamente. Por acá tenemos, fíjense bien, por acá tenemos el x sub k menos 1. Por acá está el x sub k. Y aquí en el centro va a estar el t sub k, que es el que nos interesa para trabajar en la definición. Y por acá está en este caso 1, que es el x sub n. Este vendría a ser el x sub n. ¿Ya? Entonces esos serían los elementos de la partición. Entonces pasaríamos a buscar el delta x. Delta x, acuérdense que según su definición es b, el límite superior menos el inferior, b menos a sobre n. En este caso sería el intervalo que nosotros vamos a trabajar, es el intervalo 0, 1. 0, 1, aquí lo vamos a poner. Este a y este b. Entonces, b menos a, en este caso sería 1 menos a, que es 0, sobre n, o sea que nos va a quedar 1 sobre n. Ese es el delta x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar a trabajar y encontrar las coordenadas. La primera coordenada es x sub 0. X sub 0, fíjense que es igual
según nuestros datos, el x sub 0 viene a ser 0. El x sub 1 es 0 más un delta x, que es 1 sobre n. El x2 es igual a 0 más 2 delta x, o sea 2 por 1 sobre n. Y el x3 es igual a 0 más 3 delta x, que en este caso es 1 sobre n. Punto suspensivo. El x sub k menos 1 pues va a ser igual a 0 más k menos 1 por delta x, que es 1 sobre n. Luego tenemos el x sub k, que es igual a 0 más k delta x, pero delta x es 1 sobre n. ¿Ya? Y por último tenemos el x sub n, que es igual a 0 más n por delta x, que es 1 sobre n. Esto se va y solo queda 1, que es el extremo superior. Entonces esas son las coordenadas. Quiere decir entonces de que necesitamos aplicar esta definición, pero necesitamos encontrar la f de t sub k, y el delta x ya lo conocemos, solo vamos a buscar el f de t sub k. Acordémonos entonces de que f de x es igual a x. Ahí va a estar mi f de t sub k. Entonces vamos a evaluarlo. Pero vamos a tomar el máximo. Xk menos 1 es el mínimo y el xk es el máximo. Nosotros vamos a trabajar con el xk, que es el máximo. O sea, vamos a trabajar con k por 1 sobre n. Entonces, al evaluar este valor acá en x, me va a quedar k, o sea que f de x, al agarrar este valor y evaluarlo acá, voy a sustituirlo en x, me va a quedar solamente que el f de t sub k, pues eso va a ser igual a k sobre n, k por 1 sobre n. Esto vendría a ser el f de t sub k. Lo que quiere decir entonces es que el límite, para calcular la integral, esta integral va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de t sub k, pero f de t sub k es k sobre n. Entonces aquí tenemos k sobre n por delta x. ¿Cuánto vale delta x? Delta x vale 1 sobre n. Entonces aquí nos queda por 1 sobre n. Ya. Entonces fíjense bien cuánto da esto. Esto es límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k sobre n cuadrado. Entonces ese n cuadrado lo podemos sacar fuera del signo de sumatoria. Entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k. Y ya sabemos cuál es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k, que n es por n más 1 sobre 2, que ya lo demostramos. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado por, aquí directamente sustituimos, no, ya directamente ponemos el valor, sería n por n más 1 sobre 2. ¿Ya? Entonces, al hacer los cálculos acá, nos va a quedar que esto es límite cuando n
tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado por n por n, aquí me queda n cuadrado, más, fíjense bien, n por n cuadrado más n por 1 me da una n aquí, dividido 2. Entonces ahora vamos a continuar en la parte superior. Entonces, una vez teniendo esta parte ya simplificada, nos va a quedar que separando en dos límites nos queda que eso es límite cuando n tiende a infinito. 1 por n cuadrado sobre 2n cuadrado se van a n cuadrado y solo me queda un medio. Ahí. Más el límite cuando n tiende a infinito, acá nos queda 1 por n sobre 2n cuadrado. Entonces solamente queda 1 sobre n, de 1 sobre 2n acá. Entonces esto no es más que escribir límite cuando n tiende a infinito de un medio. Más, aquí lo puedo reescribir como límite cuando n tiende a infinito de un medio por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Este límite vale 0, por tanto todo esto vale 0. Solo me queda el límite cuando n tiende a infinito de un medio, el límite de una constante, por tanto esto es igual a un medio. Este es el valor de la integral. ¿Estamos claros? Esperando entonces que lo hayan comprendido este ejercicio. Fíjense que lo que se utilizó fue nada más el valor de la sumatoria de k, las particiones que hemos realizado, calcular el delta x, y nos fuimos con el máximo, porque también se puede ir uno con el mínimo. En este caso nos fuimos con el máximo, que es x sub k, que nos dio k sobre n. Entonces, esperando que hayan comprendido este ejercicio, gracias por su atención y nos vemos en los próximos videos.